Pues saludamos ya a David Planas, técnico de promoción de la salud de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues antes de comenzar esta entrevista vamos a hacer una radiografía del tabaco y de los vapers en nuestro país. Raquel, a ver. Pues hablamos primero, Carlos, del tabaco tradicional, del cigarrillo. En España casi un 26% de los adultos fuman. Es un 9% menos que hace una década. Después analizamos las razones, pero les vamos a hablar también de los cigarrillos electrónicos, porque la tendencia es justo la contraria. Aumenta su consumo, casi un 20% lo ha utilizado alguna vez en la vida. Es el doble que en 2020. Muchos de ellos son jóvenes. En Aragón vapean menos, eso sí, que la media española, pero fuman más, Carlos. Bueno, pues gracias por mostrarnos estos datos. Me surge una pregunta, ya empezamos con esta entrevista. ¿Cómo de arraigado sigue estando el tabaco en eso que llamamos nuestra cultura española? Sí, si hablamos de cultura podemos pensar en fumando espero, al hombre que yo quiero, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Si nos vamos a generaciones más modernas podemos hablar de fuma, de Badrial. Al final el tabaquismo está presente en música, en cine, en series de televisión, en festivales de verano, en eventos culturales y al final en las terrazas de los bares. En terrazas, es algo que tenemos muy arraigado en la sociedad y que se encargan de que esté así. Hemos visto, se ha reducido el cigarrillo normal, el tradicional. ¿A qué achacamos esa reducción? Se han hecho durante muchos años muchas campañas de concienciación. Nadie que fuma cigarrillos tradicionales, hoy que no fuma tampoco, piensan que es algo bueno para la salud. Todo el mundo tiene dentro del pensamiento que es algo malo y sin embargo pues se sigue haciendo, pero bueno, sí que pues con campañas, con concienciación se está viendo esa reducción, pero pues también se está viendo, como bien habéis dicho, esa subida de otro tipo de dispositivos. Miramos un momentito fuera de nuestro país porque Suecia es el primer país considerado libre de humo. Allí solo un 3,7% de sus habitantes fuman. ¿Qué es lo que han hecho allí y podemos traerlo aquí, esas medidas? Lo que han hecho en Suecia es eliminar el humo, no el tabaco, porque sí que se siguen consumiendo productos derivados del tabaco. Hay una cosa que se llama snus, que es al final un tabaco que se consume por vía oral. Son esas bolsitas de nicotina, ¿no? Sí, pero snus sí que tiene tabaco y las que están llegando a España son diferentes. Pero sí. Y al final es sustituir pues nuevamente un producto por otro. Siempre pensamos que el tabaco es el culpable del cáncer de pulmón, obviamente, de garganta, de boca, pero ¿está detrás de otros tipos de cáncer? Sí, desde la Asociación Española lo tenemos claro, provoca hasta 16 tipos de cáncer diferentes y el 30% de las muertes totales por cáncer tienen que ver directamente con el tabaco. Entonces, cuando hablamos de prevención es un objetivo clarísimo abordar este tema y es uno de los puntos que más trabajamos. Y ya no hablamos solo de fumadores, sino me llama la atención esta cifra, fumadores pasivos. 3.000 personas mueren siendo fumadoras pasivas en nuestro país, 182 en Aragón. Sí, en el mundo se calcula que el 10% más o menos de las muertes por cáncer se dan fumadores pasivos y es gente que está al lado de personas que fuman y al final inhalan el humo con sustancias tóxicas. Humo que también se está viendo con los nuevos dispositivos, que tampoco es bueno para la salud. Vamos a hablar precisamente de eso. He leído una declaración muy contundente, el tabaquismo está cambiando de forma, pero no de riesgo, y es que aparecen pues los vapers y otras cosas que son también una moda y sobre todo entre los jóvenes. ¿Se puede equiparar su daño al del cigarrillo tradicional? Todavía faltan estudios a largo plazo. Al final, cuando es un producto muy nuevo, hay que hacer estudios longitudinales y tienen que pasar varios años, pero en los componentes que tienen estos aparatos ya se están viendo sustancias cancerígenas, se está viendo que alteran ciertas funciones pulmonares, respiratorias, vasculares. Entonces, sí, pues será un problema futuro. Y los usan sobre todo los jóvenes. ¿Asusta? ¿Están muy disponibles, muy accesibles? Sí, la accesibilidad es brutal y sobre todo para gente joven. Podemos encontrar este tipo de cigarrillos prácticamente en cualquier bazar, en cualquier tienda, por internet. Simplemente dando clic a soy mayor de 18 años, ya he pasado todo tipo de controles, entonces es algo problemático y que tenemos que trabajar. Por ejemplo, en plataformas como AliExpress, ¿no? Por no decir el nombre, pero sí, en internet es muy accesible. ¿Qué es lo que se debería pedir? ¿Qué medidas? Una regulación, al final es un artículo que tiene una regulación, no se puede vender en teoría a menores de 18 años, sin embargo vemos que en estas plataformas pues no hay ningún tipo de control, en otro tipo de tiendas, máquinas expendedoras, entonces hay que reforzar esa regulación de puntos de venta de este tipo de productos. Pues en este punto lo que vamos a hacer es hablar con la presidenta de la Asociación Aragonesa Libre de Tabaco, es Isabel Nerín. Buenos días. Buenos días.
Ya digo buenos días y enhorabuena porque acaba de ser premiada por la asociación nofumadores.org por su trabajo durante décadas en investigación en este tema. ¿Qué retos sigue habiendo por delante para luchar contra el tabaquismo? Bueno, muchas gracias por la felicitación del premio de nofumadores.org. Bueno, los retos que tenemos es aplicar las cosas que sabemos que funcionan. La prevención funciona. Si vemos el consumo de tabaco en las personas más jóvenes, entre los 14 y 18 años, pues ha disminuido notablemente en los últimos 20 años, gracias a las medidas que se aplicaron con la ley de 2005 y la ley de 2010, el incremento del precio, los espacios libres de humo, la regulación de la publicidad y la promoción, es decir, todas estas cosas que además tienen un impacto enorme en la gente más joven. Entonces, los retos que tenemos ahora pues es continuar aplicando y manteniendo las medidas de prevención que sabemos que funcionan y, por supuesto, el aplicar también estas medidas de prevención a los nuevos dispositivos y a los nuevos productos cuyos, la industria tabaquera está invadiendo a la población en nuestro país, ¿no? Con esto de los vapers, insisto, mal llamado vapeo, no es un vapor, es un aerosol, es decir, un gas con partículas en suspensión, ¿no? Vamos a ir con ello. Estos cigarrillos. Vamos a ir con ello porque usted califica el cigarrillo convencional y también el electrónico como auténticas epidemias. ¿Por qué? Bueno, la epidemia del cigarrillo convencional la describió la OMS hace ya años. Es decir, el consumo de tabaco se extiende entre la población como una epidemia. Ahora sabemos más de epidemias, ¿no? Lamentablemente después del COVID. La epidemia significa que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad y de su clase social y de su nivel socioeconómico. Es decir, esto es una epidemia, ¿no? Que afecta a todos por igual. Entonces, el consumo de tabaco hace ya unos años que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo definió como una epidemia. Y ahora tenemos la incorporación de estos nuevos dispositivos, como son los cigarrillos electrónicos disfrazados de modernidad, que es lo que es el vapor, pues vemos cómo se está extendiendo también entre la población. Y además esta epidemia del cigarrillo electrónico es una epidemia muy silenciosa, ¿no? No tenemos noticias acerca de la regulación, datos de consumo actuales, etcétera, ¿no? Por eso ambas son epidemias, ¿no? Ya la última, la legislación es laxa en este ámbito, se lo pregunto de otra forma, la regulación va mucho más lenta que la realidad si hablamos de vapeo, si hablamos de, por ejemplo, esas bolsitas de nicotina, si hablamos del cigarro tradicional. Efectivamente, la administración va muchísimo más lenta y mucho más retrasada que los cambios sociales que vemos en la sociedad, ¿no? El cigarrillo electrónico, insisto, mal llamado vapeo, es un producto de consumo que se puede comprar prácticamente como una bolsa de patatas fritas, cuando sabemos que son aerosoles con partículas en suspensión, algunas tóxicas, otras carcinógenas, y que la gente joven, la gente más joven, adolescentes, chavales y chavalas, los estamos viendo en las puertas de los institutos consumiendo este producto sin ninguna información. Por lo tanto, es exigible y es imprescindible el regular todos estos productos, que la regulación debería de ser pues homóloga al cigarrillo convencional, ¿no? Porque sabemos que es perjudicial para la salud y que desde luego necesita una regulación. Pues Isabel Nerín, presidenta de la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco, gracias por habernos atendido. Buenos días, siempre es un placer y también de nuevo enhorabuena. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias. Volvemos aquí a plató y seguimos con esta entrevista. Una última cuestión, porque usted ha estado en institutos dando charlas a jóvenes de entre 14 y 18 años, creo recordar. ¿Qué es lo que nota allí? ¿Cuáles son las dudas que también le preguntan a usted? Sí, empezamos, está bien que hayas dicho la edad porque era un poquito el foco donde empezamos a ponerla. Sin embargo, tuvimos que empezar a echar marcha atrás y empezar a bajar a hablar de tabaco desde quinto de primaria, desde que tenemos 11, 12 años, porque sabemos que la edad de inicio de consumo de estos nuevos dispositivos va más o menos por ahí. Entonces nos encontramos de todo, gente que está concienciada y sabe que es malo, gente que no tiene ni idea de lo que hacen este tipo de dispositivos, pero sobre todo también una fuerte presión de grupo, el intentar encajar. Lo que pasaba con el cigarrillo tradicional está pasando también con estos nuevos dispositivos y teniéndolos todavía mucho más accesibles. Falta educación en las aulas. ¿Qué se puede hacer para concienciar no solo a los jóvenes, sino a la población en general?
Y pues concienciar a la juventud es súper importante, que sepan los riesgos que tiene cada una de las conductas, concienciar también y que aprendan a decir no cuando no les apetece, pero también hay que hacer una educación a familias, porque tampoco nacemos aprendidos y no conocemos todo esto, profesorado, para que de forma transversal también puedan cortar este tipo de comportamientos y también seguir subiendo ya hasta quien tiene que decidir sobre nuestra salud y legislar sobre ello. Pues David Planas, técnico de promoción de la salud de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza, gracias por estar en este plató del Buenos Días Aragón. Muchas gracias. Bueno, pues son las 9:15 de la mañana. A esta hora saludamos a Silvia Herrero. Queremos